todos, todos están matriculados en Tao, o alguno tiene alguna dificultad que no pueda ingresar. La idea es que todos puedan ingresar a Tao, ¿sí? Todos, absolutamente todos, ¿sí? Entonces, por favor, me confirman si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Me confirman. Ok, vale, gracias. Bueno, entonces la idea es que todos puedan ingresar. Yo creo que ya hasta el fin de semana pasado se cerró el último día de cierre de cancelación o asignación de materias. Entonces la idea es que a partir de aquí en adelante hasta el 28 de mayo manejemos este curso en Tao que se llama Probabilidad y Estadística, grupo 17M, ¿sí? Para que por favor lo tenga referenciado y recuerde que los links siempre los voy a publicar en la parte de avisos, como hice hoy, martes 2 de marzo, y aquí está el link que es para iniciar la videoconferencia y de esa manera poder explicar a mayor detalle el tema o aclarar dudas e inquietudes de la lectura previa que ustedes hayan hecho del tema tal como lo hicieron hoy, ¿sí? Que yo les di más o menos unos 40 minuticos para que usted revise el material del tema de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué les comento? Pues que la parte general ya está actualizado todo el material, ¿sí? Para que le pegue otra revisadita, ¿sí? Con respecto al microcurrículo, tenga presente la ficha temática, de la ficha temática, tenga presente esas fechas de los parciales, ¿sí? Que es la semana 6. La semana 6 vamos a hacer nuestro primer parcial, ¿sí? Primer parcial con el soporte. En la semana 11 vamos a tener nuestro segundo parcial con el soporte. Y en la semana 17, pues que ya es el parcial final, ¿cierto? Parcial final. Para que por favor lo tenga presente, ¿sí? El resto pues está ahí el material para que usted lo revise, ¿sí? En la parte de avisos siempre voy a publicar el link para la videoconferencia, tal como lo hice hoy, ¿sí? Creo que ya todos saben la dinámica, que la clase tiene dos momentos. El primer momento es para que usted revise el material y los videos de apoyo si los hay. Y el segundo momento, como el de hoy, ya es para la videoconferencia que ya me compete a mí, que es donde a través de la videoconferencia explico el tema a detalle. ¿Qué más tenemos aquí? Pues ya en la semana 1 está el material, que es la metodología de trabajo que vamos a implementar. En la semana 2 ya tú encuentras una introducción a la estadística descriptiva, donde ya tienes aquí las videoconferencias, tanto del martes como del jueves, ¿sí? Del jueves, ¿sí? En la semana 3, que fue la semana pasada, que nos dedicamos a aclarar un poquito los temas sobre los tipos de las escalas de medida, y el jueves nos dedicamos a hacer algunos ejercicios de aplicación, ¿sí? Que ya rematamos escalas de medida, que esta fue la videoconferencia del martes y esta es la videoconferencia del jueves. Si usted se da cuenta, ahí está la videoconferencia, pero que el jueves terminamos haciendo ejercicios de aplicación sobre variables, tipos de variables y escalas de medida, ¿sí? Más o menos por aquí. Miren, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para... Bueno, entonces mire que terminamos con ejercicios de aplicación. La última clase, la del jueves, tú ya tienes ahí la videoconferencia. Ya a la escala de intervalo.
Entonces prácticamente ya rematamos ese tema, ¿sí? Para luego iniciar el tema de hoy, que son tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces no sé si tiene alguna duda con respecto a las escalas de medida. Les recuerdo que para la variable cualitativa, la variable es dicotómica o puede ser multitómica, dependiendo de la naturaleza de la variable. O si la variable es cuantitativa, le decía que la escala es de razón o es de intervalo, ya dependiendo de cómo se comporte la variable, ¿sí? Entonces yo le decía que en el fondo, ya sea la de razón o ya sea la de intervalo, en el fondo es la misma. Simplemente la única diferencia es que la una tiene un cero absoluto y la otra tiene un cero relativo, ¿sí? Ejemplo pues de razón, tú tienes la variable ingresos, y un ejemplo de intervalo, tú tienes la variable temperatura. Sin embargo, ya habíamos hecho unos ejercicios. Aquí están categorizados los ejercicios. Decíamos el color de las bebidas gaseosas. Es una variable cualitativa, nominal, multitómica. Multitómica porque hay diferentes tonalidades de color de gaseosa, ¿sí? El contenido de una bebida gaseosa, un contenido de una botella gaseosa tamaño familiar, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Entonces decíamos que es una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Que se da cuenta que hay botellas que vienen menos llenas que otras, entonces continua porque puede ser que tenga 5 litros o menos de 5 litros. Y es una escala de razón, yo le decía, porque cuando tú te tomas todo el líquido, el contenido queda en cero. Entonces, la naturaleza de ese ejercicio es que da cabida al cero absoluto. Por eso es una escala de razón, ¿sí? Una escala de razón. Ok, bueno, muy bien. Luego tenemos el color de los ojos, azules, verdes, negros, cafés. Entonces es una variable cualitativa. El color de los ojos no tiene orden, es nominal. Y como hay diferentes colores o tonalidades de ojos, entonces es multitómica. El estado civil, yo le decía, es una variable cualitativa, es nominal, es multitómica porque hay diferentes estados civiles: soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre, ¿sí? Las medallas de una competencia deportiva, por ejemplo atletismo, ¿sí? La que llega en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tú tienes una variable cualitativa ordinal porque las posiciones del que llega en primer lugar es diferente al que llega en quinto lugar, décimo lugar, etc. Entonces es ordinal y como hay diferentes posiciones, multitómica, ¿sí? Yo le decía el grado de satisfacción laboral. El grado de satisfacción laboral en su empresa, si está trabajando, ¿cómo se siente usted en su empresa trabajando? Entonces el grado de satisfacción es una variable cualitativa, es nominal porque no tiene un orden de preferencia, ya depende de cómo usted se siente bien, se siente mal, ¿sí? Se siente supremamente bien. Entonces su escala puede ser multitómica porque puede ser que su grado de satisfacción sea positivo, sea regular o neutro, no sé, regular, aquí el neutro no sé, le voy a escribir regular, mejor regular para que usted me entienda, o negativo, de pronto en las experiencias últimas que haya tenido. O puede ser dicotómica también, ya depende de cómo usted la categorice, puede ser bien o mal. Bien o mal, o excelente, ¿sí? Excelente mal o excelente regular, o simplemente bien o mal. Sí, entonces mire cómo es la naturaleza de la variable y el contexto. El contexto también le puede dar que a usted le coloque, como está pasando ahorita, que uno llama a
qué sé yo, a sacar una cita médica, un examen, y al final le dice, por favor, quédese para responder una pequeña encuesta donde 1 quedó muy insatisfecho, 5 quedó excelentemente bien, quedó totalmente satisfecho, le resolvieron la inquietud por teléfono, por internet o por WhatsApp, qué sé yo. Entonces mire que aquí, sí, a pesar de que va a medir el grado de satisfacción, la empresa o quien le solicita responder una pregunta ya está categorizada de 1 a 5. Entonces ya no es una variable cualitativa, sino una variable cuantitativa. Y como el 1 es pésimo, le fue mal, y 5 lo excelente, entonces tiene un orden de jerarquía de nivel de satisfacción, entonces será ordinal. Y como hay varias opciones de respuesta, si usted no quedó muy satisfecho, pero le solucionaron, entonces puede usted decir 3 o 4. Entonces, multitómica. Entonces, mire que es muy importante que usted mire la naturaleza de la variable y el contexto, si se lo da en el contexto. Si no se lo da en el contexto, pues listo. Entonces, simplemente, si yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente usted en el trabajo actual en su empresa? ¿Cómo se siente usted en su cargo actual? Usted me va a decir, me siento excelente, me siento regular, me siento mal, me siento incómodo por esto y esto. No me va a decir, profe, me siento 1, me siento 2, me siento 3. ¿Sí? Entonces es importante que tú mires la naturaleza. Y posteriormente, si te dan el contexto, como pasó hace un instante, que te dan aquí el contexto, que ya te limitan a responder 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ya está categorizada la variable de estudio, ¿vale? Muy bien. Entonces, mire, el grado de satisfacción. Variable cualitativa es nominal, me siento positivo, me siento excelente, me siento regular, o me siento mal, o me siento negativo. Escala multitómica. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Sí, la fecha de nacimiento. Si yo te pregunto a ti cuál es tu fecha de nacimiento, tú me dirás, profe, yo nací el 30 de noviembre del 2001 o del 2000. Entonces, mira que ya el valor, el 30 de noviembre es el mes 11 del año 2001, entonces ya es un valor preciso, entonces una variable cuantitativa, discreta, y puedes categorizarlo en intervalos porque las personas nacen en diferente día, en diferente mes y en diferente año. Por ejemplo, los compañeros de tu trabajo o los compañeros del semestre que estás. Entonces tú los puedes clasificar en una escala de intervalo. ¿Listo? Luego está el lugar de nacimiento, que es diferente a la fecha de nacimiento. El lugar de nacimiento, pues naciste en Pasto, naciste en Samaniego, naciste en La Unión, qué sé yo. Entonces una variable cualitativa, nominal, escala multitónica. ¿Sí? Escala multitónica. Entonces, mira que ya tienes 8 ejemplos que ya los hemos estudiado, los hemos analizado para que tú los revises. No sé si tengas alguna duda, alguna inquietud, me la comentas. No, profe, creo que eso quedó claro, sí. Ok, vale. Listo. Muy bien. Bueno, y aquí tienes otros que no sé si los estudiamos hace 8 días, por ejemplo. Analicemos los que están aquí. El peso de las bolsas de café. El peso es un número, por lo tanto es una variable cuantitativa, y el peso lo habíamos dicho que es continuo, ¿cierto? Porque es un valor
que se lo puede particionar, que no se lo puede medir exactamente igual y por eso ahí entran las fracciones, los decimales. ¿Sí? Entonces es una variable continua y como ese peso puede variar entre bolsas, yo lo puedo colocar en una escala de intervalo, ¿sí? El peso de las bolsas. ¿Sí? El número de estudiantes graduados en el SESMA en el año anterior. Entonces, número de estudiantes es un número, es una variable cuantitativa, como es un valor exacto, entonces es discreto, es una variable discreta, y también lo puedo colocar de intervalo, la escala es de intervalo, entonces cuando hay muchos estudiantes, pues yo los coloco en intervalo para poderlos clasificar de alguna manera. Sin embargo, me decía, profe, ¿por qué no es de razón? Porque puede ser que no hayan estudiantes. Sí, es correcto que no hayan estudiantes, pero la naturaleza de la variable dice número de estudiantes graduados en el año pasado. Por sí, la naturaleza de la variable número de graduados, si se coloca esa fecha es porque va a haber grados. Hay estudiantes que cumplieron con todos los requisitos y que se van a graduar en una fecha determinada del año pasado, ¿sí? Como ocurrió efectivamente, creo que en octubre, noviembre, desde septiembre hubieron graduaciones en el SESMA, virtualmente. Entonces, la lógica me dice que por lo menos hay un graduado, 20, 30, 100, 200, 300 graduados. Entonces, la razón, yo le decía, es un cero absoluto. El cero absoluto es que carece de algo, que no se dé estudiantes que se vayan a graduar el año pasado. Eso sería el cero absoluto. Pero por la naturaleza de la variable, número de estudiantes graduados, su naturaleza me dice que va a haber grados, que hay estudiantes que se van a graduar. Entonces como que no cabe mucho el cero absoluto, ¿sí? Más es como tirada una escala de intervalo, porque el intervalo le decía, esta escala se la utiliza cuando hay mucha información, o hay muchos datos, o hay muy pocos datos para cantidades supremamente grandes o para cantidades supremamente pequeñas. Ahí es donde interviene la escala de intervalo, ¿sí? Entonces, mire, esa es la diferencia entre razón e intervalo. Váyase por la naturaleza de la variable y su contexto, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, qué sé yo, tengo otra aquí, bueno, aquí tengo de razón. Sí, el ancho, mire, el ancho. Entonces esta, yo te decía que el número de estudiantes es una escala de intervalos, ¿cierto? Porque no tiene, como que no tiene mucho la cabida del cero absoluto, ¿sí? Porque ya en el año pasado sé que va a haber grados, hay estudiantes que se van a graduar de una carrera, de una profesión. En cambio acá, mire, esta variable, la variable 12, el ancho de las puertas, aquí es puertas de una oficina. El ancho es una medida y como medida es un número, por lo tanto es una variable cuantitativa, es una medida, entonces continua y es de razón porque el ancho de la puerta usted lo va a medir desde 0 hasta el otro extremo, hasta que te dé, qué sé yo, 1.20 metros. ¿Sí? Entonces, ese es el ancho. La medida de la puerta va de 0 a 1 punto algo, hasta donde llegue al otro extremo de la puerta. Entonces, mire que aquí tiene el sentido la escala de razón, porque va desde 0 hasta cierta parte, dependiendo de la longitud del ancho de la puerta. También puede ser de intervalo. Si tú quisieras medir diferentes puertas que haya en la empresa, la puerta de la entrada es diferente a la puerta de la oficina, es diferente a la puerta de la cocina, es diferente a la puerta del almacén, es diferente a la puerta del garaje, es diferente a la puerta de bodega, cambia su tamaño, cambia su anchura, su longitud. Entonces, cuando hay diferentes tipos de puertas, entonces ahí usted la puede categorizar en un intervalo para que las pueda usted identificar más fácilmente, ¿sí?
Entonces, mire, ahí sería, entonces, todo depende de la naturaleza y del contexto. Como aquí me dice puertas de oficina, por lo general uno va a una oficina, a una empresa, y las puertas de las oficinas son las mismas, son tamaño estándar. Entonces ahí tiene cabida la escala de razón. Esa es la única diferencia. En el fondo, usted puede categorizar una variable, ya sea de razón o ya sea de intervalo, dependiendo del contexto de aplicación para esa variable de estudio. ¿Sí? Más que todo, la de razón es que tenga sentido, que vaya ahí el concepto del cero absoluto, que tenga cabida el cero absoluto. De caso contrario, será de intervalo. Usted la puede categorizar de intervalo. ¿Listo? Curso favorito de los alumnos de la escuela. Si yo te digo cuál es tu materia favorita, entonces unos me dirán bases de datos, otros compiladores, otros redes, otros programación, otros, qué sé yo, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces mire que es una percepción suya, es una cualidad, un gusto suyo. Entonces es una variable cualitativa, es nominal, no tiene orden, porque así como te gusta hoy, mañana puede ser que no te guste base de datos, sino compiladores. Y como hay diferentes gustos, entonces multitómica. ¿Sí? Y bueno, ya así están las demás. Te dejo ahí la cantidad de clientes, ¿sí? La cantidad de clientes aquí el 16, la cantidad de clientes atendidos en una sucursal, en una EPS. Entonces, ¿cuántos clientes llaman de 7 a 8 de la mañana, por ejemplo, a Insanar, a la nueva PS, a Sanitas, a Proinsalud, etcétera? Entonces, variable cuantitativa. De 7 a 8 de la mañana entraron 10 llamadas. Entonces, discreta, porque es un valor entero. Y de intervalo, porque usted puede clasificar de 7 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, qué sé yo, para poder determinar cuáles son las horas pico, y en esas horas pico, qué sé yo, contratar más personal para que puedan atender llamadas telefónicas. Entonces, mire, entonces esa es la diferencia entre una escala de razón y una escala de intervalo, para que tú notes la diferencia. Entonces te dejo esa diapositiva un minutico, 2 minuticos para que tú la reflexiones. Analiza cada uno de los ejercicios que están ahí. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, mira, ahí ya tienes casi 16 ejemplos. El diámetro. El diámetro de un balón. El diámetro es una medida, entonces una variable cuantitativa, como es medida, es algo fraccionario, es un número decimal. Si es continua, entonces tú dices, no, el diámetro de ese balón es 8,23 centímetros. Entonces, mira, tiene 8 centímetros con 23 milímetros, por decir. ¿Sí? Entonces es una escala de razón porque la medida va desde 0 hasta 8,23 centímetros. Tiene cabida ahí el 0, porque el 0 hace parte de la medida. Toda medida arranca desde 0. Profe,
Y si es cero, pues quiere decir que no existe el balón, que el balón está desinflado, ¿sí? Está arrugado, qué sé yo. ¿Sí? Por lo general los diámetros es sobre medidas o superficies planas, ¿sí? Listo. Y fuera de intervalo, ¿cuándo sería de intervalo? Cuando tú tuvieras, por ejemplo, diferentes tipos de balones con diferentes diámetros, diferentes tamaños, ¿sí? Balones pequeños, medianos, grandes, extremadamente grandes, balones, por ejemplo, para hacer gimnasia, que son balones de más de 1 metro de diámetro. Entonces ahí sería una escala de intervalo. ¿Listo? Entonces mira, ahí tienes 8 ejercicios más para que entiendas el concepto de variable, el tipo de variable, la clasifiques como si es continua, discreta, nominal, ordinal y la escala de medida. Eso, yo creo que con estos ejercicios quedó más claro el tema de la semana pasada, que fue escalas de medida. Los otros te quedan a ti para que los clasifiques, están acá, los otros 8. Ahí hay unos que ya están hechos, ya no los explico, analízalos tú, tómale ahí un pantallazo con tu computador, tómale un print para que quede grabado. Mira que hay unos ejercicios que están hechos, analízalos por qué se los clasifica así y los que no están, clasifícalos tú con tu criterio de acuerdo a la teoría que hemos analizado. Ok. Vale. Bueno, y eso es con respecto a lo que son variables, tipos de variables, clasificación de variables, que es ordinal, discreta, continua, nominal, y la escala que puede ser multitómica, dicotómica, de razón o de intervalo. Listo, entonces ahí quedan unos ejercicios pendientes para que tú los hagas, ¿sí? Para que tú los analices. Ok, bueno, muy bien. Y bueno, y ahora nos toca, discúlpeme que cambie de pantalla. Eso es con respecto a la semana 3, donde ya están aquí las videoconferencias. Y ahora vamos para la semana 4. ¿Sí? Bueno, entonces en la semana 4 está el concepto de lo que son tablas de frecuencia, ¿sí? Donde aquí ya está el material. Espero que ya lo hayas revisado, lo hayas ojeado, lo hayas estudiado. Te decía que en lo posible, cuando estudies matemáticas o estadísticas, lo hagas con tu computador y no lo hagas con tu celular para que no te canses y estés 100% concentrado y no tengas distracciones. Y en segundo lugar, que tengas un cuaderno de apuntes para que vayas tú tomando tus apuntes, tus referencias, vayas sacando fórmulas, símbolos, estas fórmulas para qué sirven, y así tú te vas apropiando para cuando toque hacer un taller, un trabajo o para el parcial. ¿Listo? Bueno, entonces hay unos 2 videos de apoyo sobre lo que es tabla de frecuencias, cómo se construye una tabla de frecuencias. Vamos a manejar un software, ¿sí? Yo creo que todos tenemos en nuestra computadora instalada Windows, creo que la mayoría tenemos instalado Windows, y si tiene instalado Windows, me imagino que tiene instalado Office, y si tiene instalado Office, tiene instalado Excel. Entonces, para no complicarnos con software, primero porque el software estadístico por lo general es licenciado, toca pagar por él, ¿sí? Entonces, y a veces cuando uno instala el software tiene ciertos protocolos de instalación, toca hackearlo, toca instalar bien el CRAT, el parche, para que te pueda funcionar durante todo el semestre. Y eso a veces genera conflictos, le genera conflictos la vacuna, el antivirus, se lo detecta como virus o le borra
el parche, después tiene complicaciones, o si uno descarga la versión beta, pero la versión beta son 7-8 días o máximo 20 días, y después de eso ya te bloquea el software. Entonces, porque ya me ha pasado ese tipo de cosas, o profes que acá no me funciona el software tal cosa, tal herramienta no me funciona, entonces el mismo Windows le bloquea ciertas cosas. Entonces, para evitarme todos esos conflictos, porque cada uno maneja una máquina diferente, un Windows diferente, entonces el software a veces el parche como que no se acopla a las actualizaciones del sistema operativo, y eso a veces genera complicaciones. Entonces, para evitarme todos esos conflictos, creo que todos tenemos Windows en la mayoría, todos tenemos Office, lo que es Word, PowerPoint, y entre ellos está Excel. Entonces, para mí, más que una hoja de cálculo, Excel en la parte matemática y en la parte estadística es un software muy bueno, a diferencia de hace unos 10 años, que prácticamente Windows se ha preocupado por tener un buen software para la parte estadística, o ellos no lo llaman estadística, sino análisis de datos, ¿sí? Análisis de datos, ¿sí? Entonces, ellos cada año lo han ido puliendo en cada versión que va saliendo de Office, ¿sí? Entonces, en los últimos 10 años, cada vez es mucho mejor Excel en la parte del manejo, en la parte de herramientas, y también me gusta Excel porque es muy intuitivo. No necesitas programar como en otro software que toca programar para que te haga un dibujo, para que te haga un cálculo, para que te haga una tarea, para que te haga un conteo, un reconteo. Te toca programar, ¿sí? Yo sé que de pronto el fuerte tuyo es la programación, pero eso nos quita mucho más tiempo, sin contar con algunos percances que tengamos en la instalación y en la utilización del software. Entonces, Excel es muy intuitivo en esa parte, es muy intuitivo, y por eso elijo Excel, ¿vale? ¿Sí? Disculpen un segundito que me está entrando una llamada, le pido que me disculpe. Sí, ¿aló? Sí, buenas tardes. Ah, no, sí, ya me asignaron la cita, ya quedó para el día lunes, sí, ya me la asignaron, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, muy amable, gracias. Qué pena la introducción. Bueno, entonces mire que entonces Excel, cuando ya comencemos a darle el uso, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos instalar nada, ya todo está ahí instalado en el sistema. Entonces, si hay una herramienta que ya está instalada en su computador, pues démosle un buen uso. Y qué mejor hacerlo con la estadística, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a manejar ya a partir de la próxima semana, a manejar Excel, enfocado a las teorías que vamos estudiando hasta el momento. Bueno, pues ya tienes tú aquí un material, espero que lo hayas hojeado. Y bueno, aquí viene nuestro primer trabajo, ¿sí? Ya tú ya sabes cómo presentar los trabajos, son en grupos de 5 o máximo 6 personas, que espero que ya tengas tu grupo. Si no lo tienes, por favor, en el grupo de WhatsApp, que tú ya estás, me imagino que todos ya están en el grupo de WhatsApp, ¿sí? ¿Hay algún estudiante que no esté en el grupo de WhatsApp todavía? Bueno, entonces me imagino que todos ya están en el grupo de WhatsApp para que así todos estemos informados de cualquier novedad de la materia o de algún trabajo, o si usted no puede asistir a clases, entonces le pido que a través del grupo de WhatsApp diga nombres completos. Mi nombre es Carlos Andrés Gómez Pérez, no pude asistir a clases porque se fue la luz donde yo estoy viviendo, en el pueblito donde yo estoy viviendo, ¿sí? Cosas de ese estilo para no colocarle falta, por favor. Sí, entonces, si no tiene el grupo, diga compañeros, me encuentro solo, quien quisiese incorporarme en su trabajo para poderle
colaborar en el grupo y trabajar en equipo, ¿sí? Apóyese en el grupo de WhatsApp, por favor. Ayúdense, sean solidarios y colaborativos en esta parte de formar grupos y de hacer trabajos en equipo, ¿vale? Ya saben que es en normas IEEE y cuando lo suba al ATAO en formato PDF y solamente un estudiante de ese grupo lo sube a la plataforma TAO. No lo van a subir ni 2, ni 3, ni todos. Solamente un estudiante del grupo lo sube a la plataforma TAO y verifique que todos los compañeros estén, ¿sí? Tengan tener presente el día y la hora límite, ¿sí? ¿Sí? Para el trabajo, ¿sí? Entonces, si yo le digo este trabajo, por ejemplo, ahorita lo codifico, le digo es hasta el próximo, hoy es martes, entonces hasta el próximo lunes 10 de la noche. Entonces, pues tenga presente que es hasta el próximo lunes y máximo 10 de la noche, ¿sí? Ese trabajito dice, el último punto de la consulta es buscar un ejemplo de la encuesta y determinar si esta encuesta está bien diseñada en base al punto 3 de la consulta. ¿Qué es eso? Es esto, miren. Es un trabajito de consulta sobre el concepto de las encuestas. Las encuestas es un instrumento que se utiliza mucho en estadística para levantar información cuando no se la tiene. Entonces, hay 5 preguntas. ¿Qué es una encuesta? Las clases de encuestas. ¿Cómo se elabora una encuesta? Aquí cómo se elabora, cómo se crea, cómo se diseña una encuesta, ¿sí? En el punto 3. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Busque dónde más se aplica la encuesta. En el sector empresarial, en el sector de la salud, en la parte del gobierno en línea, en la parte de epidemiología, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, ¿será que tiene sentido aplicar una encuesta ahí en el campo epidemiológico? Cosas de ese estilo. Mire en qué tantos campos se puede aplicar la encuesta para hacer un estudio de una problemática. Y por último, como usted ya tiene toda esta fundamentación, usted me va a dar un ejemplo de encuesta y la va a evaluar de acuerdo a lo que usted aprendió, de acuerdo a lo que usted consultó. ¿Sí? Entonces me va a dar un ejemplo. Entonces, pues búsquelo de alguna empresa, búsquelo de internet, si lo descarga. Mire esa encuesta si está bien diseñada, evalúela. Entonces, por ejemplo, hay encuestas que no tienen título, o hay encuestas que no tienen el objetivo, o sea, dicen encuesta, pero ¿para qué esa encuesta? No es tan clara. O a veces las preguntas están mal formuladas, son ambiguas las preguntas. Una pregunta debe ser clara y precisa, no que preste ambigüedades, porque usted no va a estar ahí para explicarle, no, es que esta pregunta quiere decir tal cosa. La pregunta tiene que ser precisa y clara. O la respuesta, está mal diseñada las respuestas, o las respuestas presentan ambigüedad, o la una dice lo mismo que la otra, entonces como que se presta para confusión. Eso significa el quinto, buscar un ejemplo de encuesta, colocarlo en el trabajo y por último evaluarlo. Ese es el primer trabajo, que es un trabajo de consulta en grupo de 5, máximo 6 personas. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Y como le digo, eso va a estar codificado, eso va a tener un plazo hasta el próximo lunes 10 de la noche para subir ese trabajo. Pero el trabajo le ponemos lo que es portada, subportada, esas cosas. Sí. Lo que amerite normas IEEE. Las normas IEEE en la parte de arriba va el encabezado, los datos personales, luego va una parte de astra o de resumen, palabras claves, una introducción, y luego va un desarrollo del tema, luego van unas conclusiones y recomendaciones y referentes bibliográficos. Esa es como la estructura de las normas, de las normas IEEE. No es tanto que tenga una portada, sino que en la parte de acá arriba del encabezado, ahí usted coloca los datos personales, el título de la consulta, los datos personales como es la universidad, el programa, sus nombres completos, su correo electrónico, y ya después usted comienza con la estructura que le exige las normas IEEE, que es por lo general a 2 columnas.
¿Listo? Pero así que amerite una portada, las normas IEEE, casi en la misma o en la misma página van los datos personales de ustedes. ¿Sí? Entonces ya eso es la Listo, estructura de las normas, ¿vale? De las normas IEEE. listo, profe. Sí, acuérdate que aquí dice normas IEEE. Entonces hay que seguir cómo es que toca presentar los datos personales en normas IEEE. Por lo general, mi primera página, en la parte del encabezado, ahí se coloca todo. Listo. Recomendación, no se olvide de colocar una pequeña introducción, el desarrollo, luego van unas conclusiones. Si quiere recomendaciones, coloca recomendaciones, si no algunas conclusiones, por lo menos 2 o 3 conclusiones. Y por último, referencias. ¿De dónde sacó ese trabajo? ¿Dónde investigó? Entonces, unos referentes bibliográficos en formato normas IEEE. Entonces, ¿cómo se cita? Las referencias bajo el formato, bajo las reglas IEEE. ¿Listo? Esa es como la recomendación que le tengo para las normas IEEE. ¿Sí? Ok. Listo. Y luego, pues aquí hay unos videos, hay unos 2 videos de apoyo sobre lo que son las tablas de frecuencia. Esto de construcción, pues ya lo vemos la próxima semana. Y aquí hay un videito sobre lo que son tablas de frecuencia, que es el tema que nos compete hoy. Si no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud sobre el primer trabajo de consulta. ¿Sí? ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos del 2006 aún te ayudan? ¿Cansado de encontrar videos que no te... Sí. Bueno, y no sé, ¿queda claro lo que es el trabajo de consulta? Son estas 5 preguntitas en normas IEEE en grupitos de 5, máximo 6 personas. Profe, y en el cuarto punto, ¿cómo toca? ¿Y qué se toca hacer en el cuarto punto? En el cuarto punto es dónde se puede aplicar este tema de encuestas, en qué campos de la sociedad, del trabajo, de la industria, de la empresa, yo puedo aplicar el concepto de encuesta. Entonces yo le colocaba unos ejemplos. Por ejemplo, usted dice las encuestas tienen diferentes campos de aplicación. Entre ellos está en el sector de transporte, porque en el sector de transporte hay este tipo de problemáticas y la encuesta es un medio propicio para levantar información de acuerdo al problema que se esté dando en el sector de transportes. Por ejemplo, ese es un campo de acción, el sector de transportes. Y así tú buscas otro tipo de campos de acción. Si en la parte de humanidades, por ejemplo, de conflictos armados, desplazamiento de personas por violencia, ¿sí? Todo eso es como la parte de humanidades que uno llama, ¿sí? Entonces mire que esa es la pregunta 4, buscar en qué campos de la sociedad, de la empresa, de la comunidad, de la región, yo puedo aplicar este tema de encuestas para resolver una problemática específica. ¿Listo? Esa es la pregunta 4. Profe, y en el quinto hay que investigar un ejemplo y ¿cómo así evaluarlo? O sea, ¿qué toca hacer ahí? Como usted ya sabe que es una encuesta, y en el punto 3 dice cómo se hace una encuesta, cómo se diseña una encuesta, cuáles son los protocolos que se requiere para hacer una encuesta, entonces usted, ese ejemplo que me está colocando de encuesta, por ejemplo, que la Coca-Cola sacó una nueva bebida gaseosa y hace una encuesta. Entonces esa encuesta, mírela, si está bien diseñada esa encuesta, si tiene título, el título está claro, si tiene objetivos, ¿sí? Si las preguntas están bien diseñadas, si la encuesta es muy extensa, muy corta, ese tipo de cosas me refiero cuando digo evalúela, porque como usted ya sabe cuáles son los requerimientos que se necesita para hacer una encuesta, verifique si esa encuesta está bien diseñada o le falta algo. Por ejemplo, en la encuesta también es bueno que hayan los agradecimientos, porque esa persona le dedicó tiempo, le brindó información y de pronto es información muy delicada, entonces siempre en la parte final es bueno que vayan los agradecimientos, ¿sí? Bueno, cosas de ese estilo. Bueno, y entonces pues arrancamos con un concepto muy básico que nos brinda este video animado. Yo sé que usted ya lo miró, lo que es una tabla de frecuencias, ¿sí? Miremoslo ahí un ratico. Hola amiguitos, hoy aprendí que para llevar un mejor manejo de mi tienda,
¿Debo organizar los datos en una tabla de frecuencias? Esto me lo sugirió el profe Paulo. Me explicó que una tabla de frecuencias permite registrar de manera organizada cada uno de los datos con su respectiva frecuencia, es decir, el número de veces que se repite cada dato. Empezaré a aplicar lo aprendido. Hoy 2 personas compraron chocolate, 3 compraron leche, 5 compraron frijol, 1 compró arroz, y 4 llevaron duraznos. Para simplificar esta información la organicé de la siguiente manera. Doña María, yo leí que una tabla de frecuencias se la interpreta entendiendo que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces, con el ejemplo que usted acaba de dar, diría que a 2 personas les gusta el chocolate, a 3 personas les gusta la leche, a 5 personas les gusta el frijol, a 1 persona le gusta el arroz y a 4 personas les gusta el durazno. Además, también diría que el producto que más se vendió en el día es el frijol y el que menos compraron es el arroz. Bueno, mira que eso es como a Más manera... les gusta el durazno, o no le gusta el arroz. Bueno, eso es como a manera de dibujo animado, nos tratan de hacer entender qué es una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es una tablita que me permite organizar tanta información, sobre todo cuando hay mucha información. Cuando hay poca información, la verdad no se amerita hacer una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias se la utiliza precisamente cuando quiero organizar mucha información y esa información está desorganizada. Y toda esa información yo la voy clasificando aquí, la voy clasificando de acuerdo a las categorías o características de esos elementos que tienen esos datos. Por ejemplo, aquí las categorías son los productos de compra que ofrece una tienda o un supermercado: chocolate, leche, frijol, arroz, durazno. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia para este ejemplo es el número de personas que compraron chocolate, o el número de personas que compraron leche, o el número de personas que compraron frijoles, o el número de personas que compraron arroz, o el número de personas que compraron durazno. ¿Qué viene a ser la frecuencia? La frecuencia es el número de observaciones que hay de cada categoría. De chocolate, el número de observaciones que hay de la categoría leche, y así sucesivamente. Y la tabla se le llama tabla de frecuencias porque usted está contabilizando cuál es la frecuencia que tiene cada categoría que usted ha clasificado de ese producto de estudio. A eso se le llama tabla de frecuencia. Es un instrumento estadístico que se lo utiliza para organizar la información, sobre todo cuando tengo mucha información, tengo muchos datos, y con esta tabla yo puedo mirar patrones de medida. Por ejemplo, lo que decía aquí en el video. Si yo quisiera hacer un balance de cuentas de ventas en ese negocio, yo me puedo dar cuenta que por ejemplo, el frijol, el producto frijol fue el que tuvo más demanda. Hubo 5 personas que lo compraron, mientras que el producto que se vendió menos durante esa mañana, o durante esa tarde, o durante ese día, fue el arroz. Fue más apetecido los frijoles, y en ese segundo orden esta fruta, el durazno. Entonces mire cómo yo comienzo a ver ya patrones de medida para posteriormente hacer un análisis de datos y dependiendo de eso posteriormente tomar decisiones, ¿sí? Yo digo, ¿por qué el arroz no se vende? ¿Sí? Y entonces, ¿será que está muy caro? ¿Será que le busco alguna promoción? ¿Sí? ¿No será que esa marca del arroz casi no tiene salida y no le gusta a la gente? Pues mira, yo comienzo ya a indagar, ¿por qué es que no se vende el arroz? Ya comienzo a ver, es que esa marca del arroz como que, vecina, ¿por qué es que no compra el arroz? Toda la vez, no, vecina, que pasa es que ese arroz está muy costoso, prefiero un arroz más baratico que venden acá en el otro supermercado, o no, es que ese arroz que usted vende se machuca, es muy delicado, entonces prefiero comprar de otra marca. Entonces mira que uno ya, listo, ¿y qué marca a usted le gusta? No, la marca, qué sé yo, Flor Huila.
Entonces yo para el proveedor le digo, no, tráigame mejor de esta otra marca, porque no tiene mucha salida esta otra marca de arroz. Entonces mira, uno cuando ya tiene organizada la información en una tabla de frecuencia, uno comienza a ver patrones de medida, patrones de comportamiento, y de esa manera uno comienza a hacer un análisis para posteriormente tomar una decisión. Obviamente esas decisiones, tomar decisiones en pro de la empresa, para que mejore la empresa o para solucionar una problemática determinada. ¿Listo? Bueno, jóvenes, el tiempo se me terminó. El jueves continuamos con este concepto de lo que son tablas de frecuencia, ¿sí? Seguimos ya nos dedicamos ya de lleno a explicar ya la parte teórica de lo que son tablas de frecuencia. Ahorita digamos que hicimos como un abrebocas de lo que es tabla de frecuencia y lo que nos espera el próximo jueves. ¿Listo? Pilas con este trabajito de consulta, este sí es para entregarlo. Tarea, consulta sobre encuestas. Ya sabe de qué se trata, ya le habilito este link para que en los próximos días, si ya lo tiene, lo puede ir cargando, lo puede ir subiendo, ¿listo? Por último, permítame hacer un control de asistencia y con eso termino por hoy. Gracias, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, que estés muy bien, cuídate, que estés muy bien. Jóvenes, bueno, pues me despido. Que tengan un feliz día. Nos vemos el próximo Gracias, profe. Que esté bien. jueves. ¿Sí? Hasta luego, Bueno, profe. que Hasta luego, profe. bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Chao, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Que estés muy bien. Chao, que estés muy bien.